Saludos y bendiciones. Dios les bendiga. Es para mí realmente un privilegio poder llegar hasta sus hogares y que ustedes puedan exponerse a la palabra de Dios como lo hemos tratado de venir haciendo a través de este medio. Sabemos que la palabra de Dios es la que alimenta nuestra alma y por lo tanto el hombre tiene necesidad de esta palabra preciosa. Así es que hoy tenemos una escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Vamos a considerar el versículo 8 al 14. Y quiero aprovechar que se acerca la Navidad para meditar en este pasaje bíblico, ya que cientos de miles de personas van a estar festejando lo que es la Navidad. Mas sin embargo, yo creo que hay miles de personas que ignoran realmente lo que es la Navidad. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es la Navidad? ¿Por qué es importante que nosotros entendamos bien lo que es la Navidad? Bueno, aquí Lucas nos va a presentar un cuadro precioso de lo que es la Navidad. Y escuche cómo dice Lucas a partir del versículo 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Nosotros acabamos de leer lo que es la Navidad. Y la Navidad no tiene que ver con ningún rey que se estaba viviendo en este tiempo de Lucas. La Navidad no tiene que ver con ningún ángel que aquí se está mencionando en Lucas. La Navidad tiene que ver con una sola persona. Y ese es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la Navidad. La Navidad es el nacimiento de Jesús. La Navidad es la vida de Jesús. La Navidad es el ministerio de Jesús. Ahora, note cómo aquí Lucas nos presenta la manera de que un ángel enviado por Dios se les presenta a estos pastores que estaban cuidando sus ovejas a las afueras de Belén. Y aquí quiero que mantenga en mente lo siguiente. El ángel se les presenta a estos pastores y lo primero que le dice: no teman. Y escuche: porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. El nacimiento de Jesús son buenas noticias. De acuerdo a lo que el ángel aquí está diciendo, el nacimiento de Jesús tiene que ver con buenas noticias. Y buenas noticias en el griego es evangelión. El evangelio es Jesucristo. El evangelio es su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección. Y el evangelio prácticamente quiere decir buenas noticias. Ahora, ¿por qué son buenas noticias el nacimiento de Jesús para los hombres? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, aquí debería de haber un motivo de gozo, como dice el ángel. Esta es una noticia de gozo. El nacimiento de Jesús es una noticia de gozo para la humanidad.
porque prácticamente Dios ya había hablado desde la antigüedad y había dicho que el hombre prácticamente estaba en un problema. ¿Cuál es ese problema? Bueno, el hombre había pecado y el pecado nos causaba un problema. Nos causaba separación entre nosotros y Dios. El pecado nos trae muerte. El pecado nos esclaviza. El pecado nos arruina. El pecado nos aplasta. El pecado nos lleva a una condenación separados de Dios. Ahora, ese pecado de la humanidad prácticamente era el que nos mantenía cautivos. Y aquí observe cómo el ángel está dando estas buenas noticias a los pastores y está diciendo, obviamente que son buenas noticias, y está diciendo que no, ha nacido hoy, le dice, en la ciudad de David, un Salvador. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Jesús es el Salvador, el único Salvador, el Salvador prometido en el Antiguo Testamento, el Salvador prometido por Dios para toda la humanidad. Y en estos momentos aquí Lucas nos está presentando que la profecía dada en Miqueas 5:2, donde dice que de Belén iba a nacer el Mesías, ante los ojos de la humanidad de aquel tiempo se estaba realizando esta profecía. La profecía también de Isaías 9, donde dice que también un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y aquí está ante nuestros ojos esta buena noticia, este nacimiento glorioso. Este no es un nacimiento cualquiera el que se está presentando aquí. El que está presentando Lucas es un nacimiento único que partió el tiempo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Como este nacimiento no habrá ningún otro, porque fue único para la humanidad. Y es interesante aquí que Lucas nos presenta que Dios envía a un ángel para que dé estas buenas noticias primeramente a unos pastores. ¿Por qué? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué a los pastores? Bueno, porque en aquellos tiempos, cuando estaba sucediendo este evento, los pastores eran unas personas despreciables, unas personas vistas en poco, unas personas pisoteadas, unas personas de lo peor. Estas personas no tenían ningún derecho de acercarse ante el templo donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios. Para los grupos religiosos, estos pastores eran de lo peor, unos pecadores de primera. Y es interesante cómo aquí Lucas nos presenta que estas personas fueron los primeros en recibir esta noticia. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque aquí Dios nos está mostrando algo maravilloso, que Jesucristo nació para el despreciado. Jesucristo nació para el oprimido. Jesucristo vino a este mundo para el que es tenido en poco. Jesucristo vino a este mundo para el que reconoce que es pecador. Jesucristo vino a este mundo para el que reconoce que necesita un Salvador. Y estas personas, los pastores aquí a las afueras de Belén que estaban pastoreando sus ovejas, ellos ya reconocían prácticamente su estado espiritual. Ellos no era necesario que les recordaran que eran unos pecadores. Ellos lo sabían porque no se acercaban ni al templo. Sabían que ellos eran pecadores.
Y aquí nosotros tenemos que entender algo. Si tú quieres que Jesucristo venga a tu vida, si quieres que Dios te revele a Jesucristo en tu vida, primero tienes que reconocer que eres un pecador. Primero tienes que reconocer tu necesidad de un Salvador. Primero tienes que reconocer que realmente tú necesitas a Dios. De otra manera, Dios no te podrá revelar a Jesucristo. Observa cómo el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, Él dice en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Escucha, aquí el Señor Jesucristo está hablando de un estado espiritual pobre. Es decir, un estado espiritual que reconoce que necesita a Dios, que necesita ayuda. Y esa es la manera que aquí los pastores están en esta situación de pobreza espiritual, que reconocen su estado. Y obviamente Dios le revela a su Hijo, al Salvador del mundo. Y esa es la manera que nosotros debemos de actuar. Y esa es la manera que la persona que necesita a Cristo debe actuar. Reconocer su estado espiritual, su pobreza espiritual. De esa manera Dios te revelará a su Hijo. Ahora yo quiero que notes algo. Es interesante que aquí los ángeles no tenían ningún beneficio en el nacimiento de Jesús. Mas sin embargo los vemos aquí glorificando a Dios en el versículo 14, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿No es interesante que el nacimiento de Jesús realmente trae gloria a Dios primeramente? Primero Dios y después el hombre. Primero Dios y después el hombre. Esto es maravilloso. Ahora, imagina si los ángeles, que no tenían de qué beneficiarse, estaban glorificando a Dios. Cuánto más nosotros, que realmente sabemos nuestra bajeza espiritual, nuestra pobreza espiritual, nuestra necesidad de un Salvador. ¿Cómo no vamos a glorificar a nuestro Salvador? ¿Cómo no vamos a alabarlo y a decir gloria a Dios en las alturas? Yo creo que debemos de ser los primeros en alabar a Dios, porque Jesús nació para nuestro beneficio. Nosotros debemos alabar a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, entendamos algo. Y con esto quiero cerrar aquí este tiempo. Entendemos lo siguiente: que el nacimiento de Jesús es motivo de gran gozo. Es motivo de gran gozo, porque este nacimiento son las buenas nuevas para la humanidad. Ahora, el hombre estaba en una condición de pecado. Estaba cautivado en el pecado, estaba destituido de la gloria de Dios, estaba destinado a vivir separado de Dios. Pero ahora, a través de Cristo, nosotros podemos ser reconciliados con Dios, podemos ser acercados a Dios, podemos nosotros ser hechos hijos de Dios, como dice su palabra. ¿Cómo no va a ser motivos de gran gozo? Esto es motivo de gran gozo. Y esto es la Navidad. Se trata de Jesucristo la Navidad. Se trata de Jesucristo. Yo te invito a que reflexiones ahora que se aproxima estos días. Que reflexiones realmente si estás trayendo gloria a Dios a través del nacimiento de Jesucristo. Yo te invito a que reflexiones
lo que Dios hizo por nosotros. Escucha cómo dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿No es increíble? ¿No es increíble? Esto es la Navidad. Así es que celebra la Navidad poniendo a Cristo en el centro de todo y reconoce que Él es tu Salvador y que gracias a Él nosotros podemos tener motivo de gozarnos, alabar a Dios, glorificar a Dios, como vemos aquí que Lucas nos está narrando este maravilloso evento. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.